Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Qué bueno poder contar con su compañía en este tiempo y darnos una vez más cita en torno a la palabra de Dios. Les invito a que iniciemos este tiempo como es debido, presentándonos delante de nuestro buen Dios. Acompáñenme a orar. Amado Dios, qué bueno poder estar una vez más en torno a tu presencia. Qué bueno poder venir una vez más como una sola familia, como una sola congregación, que te reconoce a ti como el Señor de nuestras vidas, como el centro, como el dador del sentido de la vida, como el lugar en donde haya reposo para el alma, pero también en donde encontrar dirección, Señor, para nuestro andar, para cada día de la vida que nos concedes vivir, Señor. Hoy nos acercamos a ti, dándote gracias, porque eres tú quien definitivamente nos llama en torno a la hermosa presencia de Cristo, para disfrutarte, Padre, para conocerte, para apasionarnos por tu ofrecimiento de una vida abundante. Gracias por esta iglesia, por esta congregación que como un solo miembro decide permanecer y crecer en el conocimiento de ti, ser afirmados y afianzados a través de tu palabra, Señor, pero también crecer como uno solo, como era el deseo y como siempre ha sido el deseo de Cristo. Por eso hoy nos presentamos delante de ti dándote gracias, porque tú eres el autor y consumador de la fe y eres aquel que inició la buena obra en cada miembro de esta congregación y a lo largo del tiempo la desarrollas, Señor, y la desarrollarás hasta el día de tu venida. Hoy, justamente como un solo miembro que se duele cuando se duele cualquier parte de la iglesia, de la congregación, nos presentamos delante de ti y oramos, no solo dándote gracias, sino también presentándote nuestros corazones sinceros, Papá, que no pueden negar que están dolidos. Hoy como congregación tenemos dolor, Señor, por la pérdida, porque te has llevado a tu presencia, Señor, la vida de Failín Leguizamón Durán. Por eso como un solo miembro hoy levantamos nuestra oración, Señor de bondad, dándote gracias porque sabemos que la tienes en tus manos, porque descansa y reposa en tu presencia y ella goza de la vida abundante y eterna, Señor, que se vivencia, Señor, de cerca a tu presencia. Pero también te pedimos, Señor, de una manera muy especial por los miembros de nuestra congregación y nuestros hermanos, Señor, que ante tal pérdida, Padre del cielo, se ven afectados y se ven dolidos. Hoy queremos levantar una oración especial pidiendo tu consuelo, pidiendo tu paz sobrenatural, pidiendo tu obra, Señor, que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, Espíritu Santo, pidiendo que seas tú quien inunde, consuele, abrace, acompañe, Señor de bondad, la vida de nuestros hermanos, de Gonzalo, Señor Leguizamón, la vida de la familia Durán, Señor, de la hermana Nelva, de Lulupad, de Tatiana, de Isaac, de José Juan y de cada miembro, Señor, no solo de la familia Durán, sino de esta congregación que se duele, Padre del cielo, ante esta situación. Hoy traemos nuestro dolor ante ti, porque sabemos que eres el lugar de donde beber cuando el alma se seca en medio de la angustia y el lamento. Porque sabemos que eres tú quien llena, Señor, quien consuela, Padre de bondad, quien renueva las fuerzas cuando tal vez ya no hay ninguna. Hoy levantamos una oración especial pidiéndote, Padre del cielo, que les fortalezcas, que en medio de esta situación dolorosa, Señor de bondad, seas tú trayendo con tu presencia, Señor de bondad, el consuelo y que tu presencia se manifieste aún más claramente, más palpablemente para sus vidas, para comprobar una vez más, Señor, de manera real, como en medio del dolor tú te afirmas como un Dios verdadero, como un Dios eterno, como el Dios del principio y el fin. Hoy abrázale, Señor, abrázanos a todos porque nos duele su pérdida, pero de una manera muy especial abrázales, Padre, a estos nuestros hermanos, Padre de bondad, cuyo dolor, Señor, seguramente es indescriptible, Señor, con palabras humanas, pero tú, Padre, tú que sabes, Señor del cielo, lo que es la separación de un hijo,
tú puedes consolar y traer vida. Por eso, Espíritu Santo, sopla aliento, sopla fuerza, sopla paz, que tu presencia inunde sus vidas, que tu presencia aclare sus mentes y que la angustia, Señor, solo sea disipada por la luz de tu sobrenatural llenura, Espíritu Santo del cielo, y que sobreabunde el amor y que la debilidad se convierta en fortaleza, fruto, Señor del cielo, de que tú estás allí mostrándote como su Dios, y nos permites a nosotros como congregación abrazarles y manifestarles no solo nuestro amor, sino nuestro respaldo y compañía, Señor, en oración, en búsqueda de ti, pero también como una familia con la que pueden contar, como una congregación, Señor, que les acompaña, como una congregación que les abraza, Señor de bondad. Gracias por permitirnos y ayudarnos a ser uno solo, que se alegran con las alegrías de muchos, de cualquiera de nosotros, pero también que se acongojan con las tristezas, Señor, de los nuestros. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a ti conforme al deseo de Cristo, que fuéramos uno solo, que permaneciéramos unidos en ti. Por eso a ti nos acercamos, Cristo. Y te pedimos también por aquellos cuyas dolencias físicas, emocionales, mentales, cuya debilidad espiritual, Señor de bondad, tal vez, Señor del cielo, sigue siendo flagelo o impedimento para vivir la vida abundante que tú ofreces. Te pedimos por los enfermos, Señor. Te pedimos por aquellas familias, Señor, que también viven el flagelo de tener un familiar, Padre de bondad, cuya salud se ve quebrantada. Te pedimos por las familias, por los hombres y mujeres, miembros de esta congregación o sus familiares, Señor de bondad, que necesitan de tu aliento, porque tal vez su alma, sus emociones, su voluntad, Señor, se encuentra, Señor, debilitada. Te pedimos que nos ayudes a crecer como una congregación fortalecida en nuestro hombre interior, porque permanecemos y profundizamos en tu palabra y en tu mensaje de amor. Te pedimos que nos ayudes a permanecer cimentados y arraigados en ese amor, fruto, Señor, de tomar la decisión de permanecer en tu palabra, pero también de hacer tu voluntad y obedecer. Y sobre todas las cosas, te pedimos, Espíritu Santo, que sea hoy tu presencia manifestándote en cada tiempo, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la prédica, aún en el tiempo, Señor, de Moncho para nuestros niños, y que se levante en medio de esta congregación una generación que también te reconozca. Gracias por la vida de nuestros pastores, gracias por la vida de nuestros diáconos, gracias por la vida de cada hombre y servidor, Señor, que dispone su vida, su tiempo, sus talentos, sus fuerzas para ser parte de esta obra, Señor, que busca reconocerte a ti, Cristo, como el autor de la salvación. Hoy te pedimos que seas tú tomando este tiempo y que el bálsamo de tu amor, Señor, se manifieste de manera especial en medio de esta reunión, Padre del cielo, en medio de esta nuestra escuela dominical. Toma, Espíritu Santo, la mente, el corazón, la atención de cada miembro que se conecta a esta nuestra reunión virtual. Quita todo impedimento para que tu obra se cumpla en la vida de cada uno y abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a disponer el corazón de manera adecuada para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que conforme lo dice ella, haga su obra, Señor de bondad, y que nuestro corazón sea el buen terreno donde tu palabra se siembre, pero también dé fruto. Gracias por la oportunidad de venir a ti en los días buenos y en los días malos, para reconocer que después de ti no hay nada, porque tú eres el autor de todo. Hoy te alabamos, hoy reconocemos tu nombre y hoy te exaltamos. Nos quedamos delante de ti preparando el corazón para el banquete que sabemos que has preparado para nosotros. En tu nombre de amor, Cristo. Amén. Bien, después de presentarnos delante de nuestro Dios, preparemos el corazón junto a nuestro ministerio de alabanza que hará de nuestra oración una canción. Disfrutemos entonces de este tiempo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit,
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres grande, Señor. Eres poderoso. Y queremos darte toda la gloria y toda la honra. Queremos darte gloria
y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria, y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, oh, grande tus milagros son, Señor, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria, y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, oh milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Nadie se puede comparar contigo, Señor, con tu amor y tu misericordia. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Del amor de Cristo, ¿quién nos alejará
Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo, y que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, y ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, lo creemos, Señor. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, y ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Después de este tiempo de alabanza, viene el plato fuerte, la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Iniciamos hoy el estudio de la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 1, los primeros 4 versículos, el apóstol nos dice así, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La primera carta que el apóstol Juan escribe es una carta totalmente diferente a todas las cartas del Nuevo Testamento. Aquellas que han sido escritas por otros apóstoles y la segunda y tercera carta que él escribe tienen una diferencia. ¿En qué? No hay destinatario específico. En esta carta ni el mismo apóstol se menciona como el autor de ellas. No hay una región geográfica ni una congregación determinada a la cual el apóstol les esté enviando este mensaje maravilloso. Es una carta que surge desde lo más profundo del corazón de Juan como pastor de la iglesia. Y aunque no tiene un lugar determinado, como ya lo hemos dicho, es una carta pertinente para todos los hermanos a quienes escribió en su tiempo y para nosotros también. Juan es un hombre que ama profundamente a Jesucristo.
Desde el momento en que le conoció, se deleitó con el Señor y en el Señor, conocido como el discípulo amado, aquel que participó en momentos muy especiales con el Señor, que quedaron grabados en su mente y en su corazón, aquel que se acercaba y hablaba con confianza y en esa intimidad con el Señor, que recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro. Él ahora, envejecido, ya a la postrimería de su ministerio, toma la pluma y escribe a la iglesia, a la segunda y tercera generación de creyentes, descendientes de aquella primera generación a la cual se le predicó y que habían recibido el mensaje de salvación. El cristianismo había crecido, había avanzado poderosamente en la región de Éfeso. Y al crecer hay dos cosas que sucedieron. La primera, que los hombres de Dios se esforzaron todo el tiempo para predicar un evangelio sin mezcla, puro, y a la vez que la iglesia fue fortalecida por el poder de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. Pero asimismo fueron surgiendo falsas doctrinas, religiones traídas y venidas de otros lugares y surgidas de allí mismo, maestros falsos que se fueron levantando y que trataron de engañar aún a los escogidos. Y Juan siente gran inquietud y por eso él desea afirmar la vida de nuestros hermanos en la fe. Gente, muchos de ellos jóvenes en la fe y de edad, quienes deben continuar con la majestuosa, maravillosa y especial oportunidad de llevar el Evangelio hacia adelante. En medio de todas estas herejías que surgen de ese sincretismo religioso de la época, surge un pensamiento muy fuerte que es el gnosticismo docético. Esta palabra docético viene de la raíz griega dokeo y sencillamente traduce de esta forma. Significa parecer o parecerle a uno, el cual este pensamiento llegó a desarrollarse de una manera impresionante en el siglo II. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué se inquietó el apóstol Juan de esta manera? ¿Qué era lo que ellos creían? Y al hacerlo y encontrar lo que ellos creían, también encontramos el significado que él le da a un hecho real que lo enfatiza vez tras vez, no solo en su primera carta, sino en el Evangelio de San Juan, que fue escrito por él. ¿Y cuál fue ese hecho? Es el hecho que Jesucristo vino en carne. Miremos entonces esta doctrina falsa, lo que hablaba, para que nosotros así vayamos profundizando paso a paso en todo lo que este hombre de Dios le dice a la iglesia, le enseña a los hermanos y les permite a ellos entender bajo la guianza del Espíritu Santo estas palabras como a ti y a mí, para que podamos cada día mantenernos firmes sin fluctuar en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Los gnósticos decían que el mundo era malo y lo rechazaban como tal, lo despreciaban con todo lo que hay en él, en particular el cuerpo. Ellos decían y establecían un paralelo entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Y decían: Dios es bueno, Dios es espíritu, y por ser espíritu es luz también, por tanto no podía representarse en carne, que de por sí era mala. Siendo así, Cristo no se encarnó, no era hombre, solo parecía serlo. Nos damos cuenta por qué el apóstol, cuando escribe el Evangelio de Juan, inicia su introducción totalmente diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas.
Nos damos cuenta cómo estas cartas toman una fuerza impresionante al iniciar. Y Juan, mis queridos hermanos, quiere darle seguridad a los hermanos al decirnos que Jesús sí vino en carne. Y no solamente darnos seguridad de que hemos creído en alguien que nos ha dado la salvación, sino que Él también quiere que nosotros, como los hermanos de esa época, o los hermanos de esa época como nosotros en la nuestra, sintamos el gozo del Señor, que es una gran fortaleza para la vida de cada uno de nosotros. Las palabras luz, amarnos, permanecer, son palabras que encontramos de manera repetitiva en esta epístola. Esta epístola hay que estudiarla y tener como contexto el Evangelio de Juan, que fue escrito por el mismo apóstol. Mis amados, hay tres cosas que quiero que miremos en este día. El inicio de esta carta, lo que era desde el principio, en primer lugar. Y quiero hacer énfasis en la palabra principio. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? ¿A qué se refiere el libro de Génesis? Por tanto, le invito a que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1 al 3, que nos enseña desde un principio hablándonos del verbo, pero hablándonos de manera diferente a como lo está manejando el apóstol aquí en su primera carta. Y nos dice la Escritura que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De qué principio nos está hablando el Evangelio de Juan, el capítulo 1, o Juan en su Evangelio? ¿No nos está hablando del mismo aspecto del cual trata en su primera carta en el versículo 1? Pues miremos lo que nos dice. La traducción correcta de este texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 sería: antes de que hubiera un principio, existía el verbo o la inteligencia personificada. Antes que el universo fuera creado, antes que hubiera un comienzo, el verbo ya era. ¿Y cómo era el verbo? Era con Dios. Es decir, el Padre y el verbo mantenían una comunión muy interesante, permanente, continua. El Padre, el Hijo, que aquí se menciona como el verbo hecho carne, y el Espíritu Santo coexisten e interexisten. El uno sin el otro no puede estar. Pero se hace énfasis a este hecho aquí en el Evangelio. El verbo no era un Dios. Cuando el Evangelio de Juan, y Juan en su Evangelio nos dice que era con Dios y el verbo era Dios, nos está haciendo el énfasis maravilloso que todos los atributos divinos estaban en el verbo. Y además nos está diciendo que esto fue en el principio con Dios. Está hablando del verbo preexistente. Y al hablarnos del verbo preexistente, también nos lleva a decirnos en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo fue el agente de Dios Padre en la creación. Él habló y las cosas fueron dándose, fueron haciéndose. También nos está diciendo el versículo 14, mis queridos hermanos y amigos, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Y aquí hay una definición maravillosa, y es que habla del propósito. Vino y habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros, el mundo en tinieblas vio gran luz.
El Señor dejó su estado de gloria y se hizo hombre para participar de esta naturaleza humana y pecaminosa. Y para Juan es importantísimo que nosotros podamos entenderlo, porque de allí es cuando nosotros nos podemos identificar con el Señor, y el Señor se identificó con nuestra naturaleza pecaminosa sin hallarse pecado en él. Sometido a todas las tentaciones, por tanto el escritor a los hebreos nos dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque él pasó por todas esas pruebas, pero se mantuvo limpio, se mantuvo para con el Padre, y no falló ni con sus labios, ni en su vida moral, ni en su proceder. Por tanto, es poderoso para socorrerte a ti, para socorrerme a mí en cualquier momento. Y ese verbo, el carácter de él fue que vino lleno de gracia y de verdad. Esa gracia, ese regalo de Dios a los hombres, ese hecho de poder hablar con toda la libertad acerca del reino de los cielos, lleno de gracia, lleno de sabiduría, de conocimiento, pero ante todo también lleno de verdad, porque en él se cumple el hecho que él es la verdad. Y cuando nosotros lo podemos ver de esa manera, nos damos cuenta que aquel verbo que se hizo carne vino, estuvo acá. En él se dio la unión de las dos naturalezas, humana y divina. La naturaleza humana 100%, la naturaleza divina 100%, lo que muchos definen como la unión hipostática. Dios hombre, Jesús, Dios hombre, se hizo hombre, caminó en la tierra que él creó, disfrutó del sol, de la luna, de las estrellas, descansó debajo de los árboles. Ahora bien, ese Cristo preexistente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Escúchame, amigo, escúchame, hermano, esta verdad tan grande. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pecado había hecho una separación y hace una separación entre Dios y el hombre que solo Jesucristo puede quitar, porque el que viene al Señor tiene vida, ha pasado y de esa muerte espiritual a una vida maravillosa, pero el Señor es el único que tiene el poder de cambiar tu existencia y de cambiar la mía. Y al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros hemos sido y somos libres de toda condenación. El Señor vino a los suyos no le recibieron. Que eso no suceda contigo, amigo, que tú hoy mismo, al terminar este tiempo, recibas a Jesús en tu corazón y sigas creciendo en él. Pero la Escritura nos dice, les dio una potestad, un poder de ser hechos hijos de Dios. El segundo aspecto dentro de este primer punto del principio lo vemos en el libro de Génesis, cuando el escritor de este libro y del Pentateuco, Moisés, escribe y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al hablar de este principio, no está hablando de lo mismo que está hablando el apóstol Juan acá. Está hablando de tiempo y espacio donde se dio la creación de todo lo que nosotros hoy tenemos, de todo lo que nosotros hoy somos. El Señor se tomó 6 días para crear todas las cosas, empezando por el cielo y por la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y síguenos hablando de esa maravillosa obra de arte que Dios ha hecho hasta que llega el 6º día y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero el evangelista Juan, el amado apóstol, está diciéndonos aquí en su primera carta lo que era desde el principio. No está hablando del verbo como preexistente ni de la creación. Aquí nos está hablando entonces del inicio de la predicación del evangelio centrado en la persona
de Cristo en su palabra, en su vida, en su obra. Y se emplea esa frase muy similar a la de Juan 1:1 para hablar del pasado eterno, pero aquí nos está hablando, mis queridos hermanos, de los comienzos, cuando la gente empezó a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y cuando los lectores empezaron a escuchar estas palabras y otras palabras que le llegaron por primera vez, y su vida empezó a ser otra, y además cuando él dice lo que era desde el principio, está diciendo el contenido, la pureza del evangelio no cambia. Cambian las estrategias, son permitidas, siempre y cuando no se contaminen ni se negocien los principios de la palabra. Mientras tanto no estemos ofreciendo cosas por la salvación de la familia, mientras no estemos haciendo del evangelio un negocio, el evangelio es el mismo. Cristo Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra, predicó las buenas nuevas de salvación, fue azotado, crucificado, muerto en la cruz, fue sepultado, se levantó al tercer día de entre los muertos, tiene un cuerpo glorificado, y la Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro medio a través del cual tú y yo podamos ser salvos, ni otro nombre, sino el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él habla de esto, mis queridos hermanos, nos está hablando de una experiencia de vida. Él empieza a decir lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan fue de los discípulos de Jesús el que más ha utilizado términos como lo que hemos visto, lo que hemos palpado, pero sobre todo la vida es el término que más menciona. Y cuando él dice lo que hemos visto, muy seguramente se refiere al tiempo de la transfiguración, cuando Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y en aquel monte que habla Mateo capítulo 17 los llevó, se transfiguró delante de ellos. Así como esa experiencia impactó la vida del apóstol Pedro, que lo mencionó allí en su segunda carta, el apóstol Juan también fue impactado poderosamente con esa experiencia maravillosa de vida que tuvo con Jesús. Juan fue el que se quedó al lado de María cuando todos los demás discípulos abandonaron a Jesús, que estaba allí en la cruz. Él vio cómo la lanza del soldado romano se incrustó en su costado y de allí salió agua y sangre. Fue Juan, el discípulo amado, el que estuvo allí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan y se acercó a Jesús y le preguntó acerca de Pedro y le dijo: ¿y este qué? Y Jesús le dijo: no te dé cuidado, él va a quedar, y si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué? Es el mismo discípulo que está diciendo lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Era un adorador por excelencia, era un hombre que se extasiaba en la persona de Jesús. Fue aquel que en la cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, cuando Él le dice: uno de vosotros va a meter su mano en el plato, uno de vosotros me va a traicionar, y Él es el que pregunta a Jesús de cerca quién era. Y Jesús dice: el que ha de meter la mano en el plato conmigo, ese es Juan. Juan el amado. Juan, el que en su tiempo fue llevado a la isla de Patmos, extraditado allí. Y fue allí donde el Señor le da la revelación, lo que conocemos nosotros como el Apocalipsis. Y Él está diciendo lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Él recalca el aspecto físico para refutar a los falsos maestros. Ustedes dicen que Jesús es una mera
aparición o es algo que nos parece que vino en carne. No, lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, estuvimos con Él, comimos con Él, escuchamos sus palabras, lo vimos orar de rodillas en el monte de los olivos, lo vimos sudar grandes gotas de sudor como de sangre, lo vimos pasar por todo el proceso del Calvario. Él vino en carne, se entregó por cada uno de nosotros. Y entonces Juan, en segundo lugar, nos habla ya no lo que era desde el principio, sino que nos dice a nosotros, la vida fue manifestada. Qué mensaje tan poderoso el que encontramos acá. Mis hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No había esperanza para que tú y yo tocásemos el cielo, para que llegásemos y pudiésemos disfrutar de la experiencia de la eternidad al lado de Dios, el Padre. Nuestros pecados habían hecho separación, pero Cristo pagó en la cruz del Calvario y nuestra manera de vivir pecaminosa cada día nos hundía más y más en el lodo de la miseria humana. Éramos esclavos de Satanás por ser esclavos del mismo pecado, por vivir de espaldas al Señor. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, llevábamos vidas religiosas, a lo malo decíamos bueno, a lo bueno decíamos malo. Cuando nos hablaban de Dios muchas veces cerrábamos la puerta de nuestro corazón y las puertas de nuestra casa, pero el poder de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, llegó a nuestras vidas y nuestras vidas empezaron a cambiar, porque de pasar una vida muerta espiritualmente, al recibir a Cristo recibimos vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida no es solamente terrenal. No es solamente esa vida que se manifestó para decir que en la nueva vida el que bebía ya no bebe, el que adulteraba no adultera, el que fornica dejó la fornicación, aquel que practicó pecados de homosexualismo, lesbianismo ya no lo hace, tiene una identidad con Jesucristo, se identifica con lo que el Señor le ha dado y lo que es. Si es hombre y tiene que buscar, porque la Biblia lo dice así, el hombre deja al padre y a la madre y se llega a su mujer y los dos son una sola carne. No enseña que se llega al hombre y la mujer a la mujer. La mujer se llega al hombre, el hombre a la mujer, son una sola carne. Cuando venimos a Cristo, nuestro entendimiento cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia. No podemos vivir una vida nueva con valores viejos, con los valores del mundo. Venimos a Cristo y empezamos a vivir una vida nueva con valores nuevos, los valores del reino, y además es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos: el vino nuevo se echa en odres nuevos, porque el odre viejo, si recibe vino nuevo, no lo aguanta. Cuando ese vino nuevo empieza a fermentarse, el odre se revienta y se pierde tanto el odre como el vino. Él no vino a hacer las cosas a medias. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, se fueron, todas son hechas nuevas. Efesios nos dice a nosotros que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y esta vida terrenal que Dios nos ha dado, una vida nueva, viene de adentro hacia afuera. Porque ha habido un cambio adentro de nosotros, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Y al haber un cambio se produce no por emociones, porque si es por emociones subimos, bajamos, vivimos un tiempo agradando, tratando de agradar en nuestras fuerzas. Y si en algún momento la tentación es muy fuerte, empezamos nuevamente a vivir en la carne. No, cuando hay un nuevo nacimiento,
cuando hay algo totalmente nuevo que viene de parte de Dios a nuestro corazón, esa nueva vida, entonces es la vida eterna. Y Jesús usó la palabra vida, Juan usó la palabra vida más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Y él nos está diciendo que esa vida estaba con el Padre, preexistencia del Verbo. Y no solamente estaba con el Padre, Jesús es la fuente de vida, el Verbo es la fuente de vida y de vida eterna, es el sustentador de la vida física y espiritual, mis amados hermanos, y la vida se encuentra solo en él. Juan 14:6 dice que Jesús, hablándole a sus discípulos que ya estaban perturbados porque les había dicho: iré, yo me voy con el Padre, yo tengo que irme, y si me voy, vendré y os tomaré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Llega uno de sus discípulos y le pregunta: Señor, ¿y a dónde vas? Muéstranos el camino. Hace tanto que estoy con ustedes, Felipe, y no sabes para dónde voy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Tú puedes tener un pensamiento religioso, no vas a ir al Padre teniendo un pensamiento religioso. Tú puedes decir: no hago mal a nadie. No vamos a ir al Padre por no hacerle mal a nadie. No robo, no mato, son obras. Y las obras no salvan. Porque la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. La vida nueva no se consigue haciendo esfuerzos humanos, se consigue en un acto sencillo de fe, recibiendo a Jesucristo como el Señor y Salvador personal, y Él empieza a obrar en nuestras vidas, Él empieza a hacer en nuestro corazón el cambio, y al hacer ese cambio, nuestra manera de pensar es diferente, y nosotros empezamos a tener vida nueva porque hay vida eterna en el corazón del hombre. Él dijo: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Algunos dicen: hay que gozar la vida. Pero quiero decirte que no hay mayor gozo que tener al Señor en el corazón. Conocí al Señor muchos años atrás. Y hoy le doy gracias porque Él sostuvo y ha sostenido, y es mi oración que sostenga mi vida hasta el día en que me presente delante de Él. No encuentro mayor gozo que vivir para el Señor. No hay mayor satisfacción para mí que tenerlo a Él en mi corazón. No hay mayor deleite para mi vida que saber que Él vive en mí por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Jesús es el que da la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 21 al 24. El evangelista enfatiza esas palabras maravillosas que el Señor Jesús enseñó allí a la gente que le estaba escuchando, y que nos dice a nosotros y que quedó para nosotros cuando Él está hablando de la autoridad del Hijo. Mis queridos hermanos, dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escúchalo bien, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Maravilloso. Vida eterna. Y Juan nos dice a nosotros que esta vida eterna manifestada, que la hemos visto, la testificamos. Volvemos allí a encontrar que no son palabras persuasivas de humanas filosofías, de huecos pensamientos. Mis hermanos, no son ideas, son realidades. Usted y yo sabemos que es vida eterna. Tú y yo sabemos que hay una persona maravillosa dentro de nosotros que nos ha dado de su poder y su presencia.
el Espíritu Santo de Dios, y que eso es un testimonio dentro de nuestras vidas. Mire cómo este hombre lo dice: el Padre testificó de esa vida allí en el capítulo 5, versículos 32 y 37 del Evangelio de Juan, cuando dice de la siguiente manera: otra vez, otro es el que da testimonio acerca de mí, decía Jesús, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía. ¿Quién? Juan el Bautista, y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijarte por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿verdad? Que el Padre me ha enviado. Esa vida eterna fue enviada y también ha sido testificada por el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 26 y 27 nos dice a nosotros: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Desde el principio que se inició su predicación. Mis queridos hermanos amados, Juan el Bautista habló, testificó del Verbo, testificó de Jesús, testificó de la vida. Y en el capítulo 1, versículos 6 al 10, el evangelista o el Evangelio de Juan dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La samaritana, en el capítulo 4, versículo 39, dio testimonio de la vida eterna. Verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ahora Juan, allí en ese segundo versículo de su primera carta, capítulo 1, no solamente dice que fue testificada, sino que os anunciamos la vida eterna, anunciada por los profetas, hombres de Dios, que vieron el nacimiento de Jesús revelado por el Espíritu, anunciaron acerca del advenimiento del Señor. Los apóstoles hablaron, anunciaron las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia debe seguir anunciando la vida eterna que estaba con el Padre, que nos fue entregada a nosotros, que fue manifestada y la cual se nos ha dado de manera extraordinaria, para que así como tú y yo un día recibimos la vida eterna a través de la predicación de otras personas, tú también ayudes a todo aquel que anda en su vida espiritual, apartados de Dios, muertos espiritualmente, que escuchen el Evangelio y que reciban a Jesús. En tercer lugar, el apóstol aquí nos dice y sigue enfatizando que hemos visto y oído, eso anunciamos, y nos invita a que tengamos comunión. Y esa comunión se refiere a una posesión común de la vida eterna del apóstol Juan con el Señor, y esa comunión del apóstol Juan con el Señor le invita también a que nosotros como iglesia podamos tenerla.
Hermanos, tenemos vida eterna. No empieza la vida eterna cuando nos vayamos de la tierra. La vida eterna empieza con el Señor desde el momento en que tú y yo recibimos las buenas nuevas de salvación. Del momento en que nos arrepentimos y nos convertimos, empezó la vida eterna para ti y para mí. Y eso nos ha llevado a que tú y yo podemos orar, tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que tú y yo podemos manifestar ese ambiente de alegría y de gozo con el Señor. Pero también, mis amados, el Señor nos está llevando a nosotros a tener comunión los unos con los otros. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con el Dios del cielo y no le hablamos a un hermano, nuestra comunión no está bien, no está arreglada las cosas con el Señor. Si digo que tengo comunión con Dios, debo tener comunión con mi hermano. Y es el llamado que el apóstol está haciendo. Que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo. Y cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne, el Salmo 133 nos enseña a nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía el Señor de su presencia. Cada vez que nos reunimos, mis queridos, nosotros estamos recibiendo más y más de esa vida eterna, porque es la ministración del Espíritu Santo, porque es la ministración de una palabra viva y eficaz, una palabra que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios, contenido lleno de su presencia para el alma abatida y cansada, para el alma necesitada. Para ti, amigo, que piensas que no vale la pena seguir viviendo, te invitamos a que tú te unas al cuerpo de Jesucristo, que tengas comunión con el Padre, con el Hijo, con la familia de Dios y empieces a recibir lo que tú no has recibido durante mucho tiempo. Si tú estás solo, la familia de Dios es una familia que espiritualmente, cuando se reúne, cuando compartimos, cuando tenemos comunión, hermanos, recibimos nutrición por y en el cuerpo del Señor Jesucristo, y eso es comunión maravillosa. El deseo del apóstol Juan es que sus lectores conozcan cada día más del Señor, conozcan cada día más de la protección que hay en el cuerpo de Jesucristo, y también que los que no conocen le reciban a Él y le conozcan. Que crezcamos en comunión con el Señor, que crezcamos en relaciones sanas, puras, con nuestros semejantes. Y finalmente, en el versículo 4, el apóstol nos dice a nosotros lo que es la plenitud de vida. Estas cosas, mira el propósito al escribirlas. Os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo en el camino de la vida eterna se mantenga, para que tú y yo sigamos haciendo las cosas de tal manera que nuestra alma y nuestro espíritu se mantengan llenos de la presencia del Dios vivo y verdadero. Mis amados, concluimos en este día diciendo: tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, reconocidos por Él, guardados por Él, bendecidos por Él. Es un privilegio que hay que cuidar. La medida de un hombre de Dios está en cómo maneja los privilegios que tiene, cómo vive, no solo en la necesidad, en la dificultad, en las luchas, sino con todos los privilegios que Dios nos da. Tenemos en el Señor todas las riquezas. Disfrutémoslas, vivámoslas, compartámoslas y sigamos hacia adelante, que la venida del Señor está cerca. Dios te bendiga. Después de este tiempo de palabra, damos gracias a Dios
por su palabra y por la vida de nuestro pastor Fabio Calderón, a quien usa para hacer efectiva su obra en nuestra vida. Pero no se vayan, pues viene el tiempo de Moncho, el tiempo de nuestros niños. Le recordamos a los papitos que es su responsabilidad acompañar a nuestros niños en toda la reunión, pero también en las actividades que allí se delegan. Muchas gracias a todos por ser parte de esta reunión. Dios les bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar aprendiendo de la historia de Moisés. ¿Recuerdan en qué quedamos hace 15 días? Dios le había dicho a Moisés que sería usado por él para liberar al pueblo de Israel. ¡Qué lindo fue Dios que había escuchado el sufrimiento del pueblo! Moisés obedeció a Dios y le dijo al faraón que dejara ir al pueblo de Dios, pero él no quiso dejarlo salir, tal como Dios había dicho. Así que Dios castigó a Egipto con muchas plagas, demostrando su poder, que Él era quien peleaba por los israelitas. Dios convirtió el agua del río en sangre y llenó la tierra de ranas y piojos, pero el faraón endureció su corazón y no quiso escuchar. Después envió moscas por todas partes. También envió una enfermedad que mató al ganado y muchas úlceras sobre las personas. Estas plagas solo afectaban a los egipcios, pero aún así el faraón seguía sin escuchar. Dios envió grandes piedras de granizo que destruyeron las cosechas de los egipcios, langostas que se comieron las plantas y una oscuridad que duró 3 días. No se podía ver nada. Solamente había luz en la casa de los israelitas, pero incluso después de esto, el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Todavía quedaba una plaga, la más terrible de todas. Moisés le dijo al faraón: hoy a la medianoche Dios pasará por todo Egipto. El hijo mayor de cada familia morirá, desde la familia del faraón hasta la familia más pequeña. Será la noche más triste de toda la historia de Egipto, pero no le pasaría nada a los israelitas, para que todos supieran que Dios estaba con ellos. Aunque el faraón recibió esta advertencia, endureció su corazón, no se arrepintió y no quiso dejar ir al pueblo. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este año va a ser el primer mes del año para ustedes. Lo que iba a suceder era tan importante que significó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Dios dijo que cada familia debería buscar un cordero de 1 año y sin defecto para sacrificarlo. Luego, con la sangre del cordero, debían pintar las puertas de su casa. La sangre sería la señal para que en esa casa no murieran los hijos mayores. Cuando llegó la medianoche, sucedió lo que Dios les había dicho. Murieron los hijos mayores de las familias egipcias. Cuando pasó por las casas que tenían la sangre del cordero, siguió de largo. O sea que en las familias israelitas no murió ninguno. Todos los egipcios se despertaron con mucho dolor. En todas sus casas había muerto alguien. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo que se fueran a Egipto, y esa misma noche salieron. Así ayudó Dios a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y ellos emprendieron un camino a la tierra prometida. Ahora vamos a aprender algunos datos curiosos. El primer dato curioso de hoy es que ustedes sabían que los israelitas estuvieron en la tierra de Egipto durante 430 años, desde la época de José. El segundo dato curioso es que en Egipto había hechiceros y ellos lograron imitar las 2 primeras plagas de Egipto, pero después no lograron y tuvieron que reconocer el poder de Dios. De esta historia podemos aprender muchas cosas. ¿Ustedes qué aprendieron, amiguitos? Yo aprendí que Dios sí cumple sus promesas, que Él escuchó tanto el sufrimiento del pueblo de Dios que los liberó. Muchas cosas podrían no haber funcionado, pero Dios tuvo en cuenta cada detalle para ayudarlos a salir. Dios también les dijo que cada año celebrarían la Pascua,
debían sacrificar al cordero, cocinarlo y comerlo de la misma forma que la primera vez. Así recordarían que Dios los sacó de Egipto y cuidó a todas las familias de la muerte. ¿Saben, amiguitos? Para Dios es muy importante que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, que los abuelos le cuenten a sus hijos y a sus nietos cómo Dios los ha cuidado y los ha ayudado, para que siempre recordemos que Él es Dios y tiene cuidado de nosotros. ¿Ustedes recuerdan las cosas buenas que Dios ha hecho por ustedes? ¿Se las han contado a otros o a su familia? ¿Sus papás o sus abuelos les han contado estas historias? Es muy importante que nosotros podamos conocer lo que Dios ha hecho por nuestra familia y que podamos contarle a otros lo que Dios hace por nosotros. Así que tenemos una tarea muy importante. Averigüen en casa qué ha hecho Dios por sus papás o sus abuelos y nosotros podamos recordar que Él es quien nos ayuda, nos escucha y nos defiende, para que cuando no tengamos muchas ganas de creer en Él y que Él nos pueda ayudar, esos recuerdos también nos motiven a seguir confiando en Dios. Hoy quiero que hagamos una actividad muy especial. Quiero que puedan buscar fotos de su familia, de sus abuelitos, papás, hermanos, tíos y podamos hacer un árbol generacional para que ustedes puedan conocer su historia. Pero esto es muy importante, que puedan averiguar gracias a cuáles personas de su familia ustedes ahora creen en Dios. ¿Quién de ese árbol les enseñó sobre Dios? A sus papás, a sus hermanos y a ustedes, para que entiendan la misión tan importante que tenemos de enseñar a otros de Dios. Vamos a traer todas las fotos que tengan de la familia cercana a ustedes. Los más importantes son los abuelitos, papás y hermanitos. Vamos a llenar nuestro árbol. Van a pintar un árbol, como ustedes quieran. Lo más importante es que tenga espacio para escribir y pegar las fotos. Una vez tengan el árbol seco o pintado, vamos a recortar todas las fotos de nuestros familiares y a pegarlas en nuestro árbol. También podemos hacerle un marco muy bonito a cada foto. Debajo de cada una vamos a escribir su nombre y si son nuestros abuelitos o tíos o primos o hermanitos. Luego vamos a escribir si ellos conocen a Dios. Y algo muy importante es que ellos les puedan contar qué ha hecho Dios por ellos. Así conoceremos nuestra historia y podemos orar por aquellos familiares que no conocen de Dios y necesitan conocerlo. También recuerden que el próximo sábado 13 de marzo nos vamos a encontrar en Zoom a partir de las 4 p.m. todos los niños de 3 a 8 años. Y el domingo 21 de marzo nos volvemos a ver aquí en nuestro canal. Bueno, chao amiguitos, los quiero mucho. Y recuerden que si hacen la actividad pueden enviarme fotos o compartirlas en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Chao!